Capítulo 1. El niño de cristal. En 25 años de carrera clínica he visto de todo. He tratado a esquizofrénicos que juraban que la CIA les hablaba a través del microondas. He consolado a depresivos que llevaban una década sin ver la luz del sol. He mirado a los ojos a asesinos confesos, buscando una chispa de remordimiento y solo encontrando vacío. Creí que era inquebrantable. Creí que mi consulta, con sus paredes color crema y sus diplomas enmarcados, era un fortín seguro. Me equivocaba. El miedo no siempre tiene la forma de un monstruo gritando. A veces, el miedo tiene 9 años, lleva zapatos de charol y se peina con la raya al lado. Su nombre era Damián. Llegó un martes de lluvia torrencial a las 6 de la tarde. Sus padres, o al menos la pareja que firmó los formularios de ingreso, no entraron a la consulta. Se quedaron en la sala de espera, sentados en el borde del sofá, listos para salir corriendo. La madre tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. El padre tenía rasguños frescos en el antebrazo, mal disimulados bajo la manga de la camisa. Solo hable con él, me dijo el padre, sin mirarme a la cara. Y por favor, doctor Luján, no le dé la espalda. Nunca. Cerré la puerta, dejando el murmullo de la lluvia fuera. Damián estaba sentado en el sillón de cuero reservado para los pacientes. Era un niño pequeño, delgado, pálido como la cera. Estaba sentado con una postura perfecta, espalda recta, manos sobre las rodillas, tobillos cruzados. No se balanceaba. No miraba la caja de juguetes en la esquina. No jugaba con sus dedos. Estaba absolutamente inmóvil, como una muñeca de porcelana olvidada en una estantería. Me senté frente a él, intentando proyectar calma y autoridad. Hola, Damián. Soy el doctor Luján. ¿Sabes por qué estás aquí? Damián giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran negros, profundos, sin brillo. Me observó. No fue una mirada de curiosidad infantil. Fue un escáner. Sentí cómo recorría mi cara, mi ropa, mis manos. Sentí que estaba contando mis arrugas, evaluando el precio de mi reloj, midiendo mi pulso a distancia. Mis padres creen que estoy roto, dijo. Su voz era suave, monótona, carente de cualquier inflexión. Una voz de adulto atrapada en una garganta pequeña. ¿Y tú qué crees, Damián? Creo que ellos son débiles. Tienen miedo de las cosas que no entienden. Anoté en mi libreta. Afecto plano, lenguaje precoz, sentimiento de superioridad. ¿De qué tienen miedo?, pregunté. Damián sonrió. Fue un movimiento muscular preciso pero vacío. Solo subió las comisuras de los labios. Los ojos siguieron muertos. Tienen miedo de los accidentes, doctor. ¿Qué tipo de accidentes? Como cuando el gato se cayó por la ventana del 3er piso la semana pasada. O como cuando mi hermana pequeña se quedó encerrada en el congelador del sótano durante 2 horas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había leído el informe. Lo de la hermana había sido catalogado como un descuido doméstico grave. Nadie había mencionado al gato. ¿Tú estabas allí cuando pasó eso? Yo siempre estoy, doctor. Soy muy observador. Decidí cambiar de táctica. La confrontación directa no funcionaba con los manipuladores, y este niño, a pesar de su edad, parecía un maestro. Saqué una hoja de papel en blanco y una caja de lápices de colores. Vamos a jugar a algo. Quiero que dibujes algo para mí. ¿Qué quiere que dibuje? Lo que tú quieras, algo que te haga sentir fuerte. Damián tomó un lápiz rojo, lo sostuvo con fuerza, clavando la punta en el papel. Empezó a dibujar. El silencio en la habitación se volvió pesado. Solo se oía el rasguido frenético del lápiz contra el papel. Screech, screech, screech. No levantaba la mano.
Dibujaba con una intensidad violenta. Pasaron 5 minutos. Yo observaba su lenguaje corporal. No había tensión en sus hombros. Estaba relajado, disfrutando. De repente, paró. Dejó el lápiz sobre la mesa, perfectamente alineado con el borde del papel. Terminé. Giró la hoja hacia mí. Esperaba ver monstruos, sangre, fuego, las cosas típicas que dibujan los niños traumatizados. Pero no. Damián había dibujado una habitación. Era mi consulta. Había captado los detalles con una memoria fotográfica aterradora. Los diplomas, la planta en la esquina, la lluvia en la ventana. En el centro del dibujo estábamos nosotros dos. Él estaba sentado en su sillón y yo estaba dibujado en el mío. Pero en el dibujo yo tenía los ojos tachados con cruces rojas y de mi boca salía un bocadillo de texto que estaba vacío. «Es muy detallado, Damián», dije, tratando de que no me temblara la voz. «¿Por qué tengo los ojos tachados?» Damián se inclinó hacia adelante. El olor a colonia infantil barata me golpeó. «Porque usted no ve lo que tiene delante, doctor». «¿Y por qué mi bocadillo está vacío?» «Porque pronto se va a quedar sin palabras». «¿Eso es una amenaza?», pregunté, frunciendo el ceño. Estaba perdiendo el control de la sesión. Damián soltó una risita. No sonó alegre, sonó como el ruido de cristales rotos. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la calle lluviosa. «Doctor Luján», dijo sin mirarme. «Su secretaria se llama Marta, ¿verdad?» «Sí». «¿Por qué?» «Marta es simpática. Me dio un caramelo antes de entrar. Me dijo que tenía prisa porque su hijo tiene partido de fútbol hoy». Me puse tenso. «Damián, siéntate, por favor». El niño se giró. Su cara había cambiado. La máscara de indiferencia había caído. Ahora había algo depredador en su expresión. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón corto. «Marta es muy descuidada», dijo Damián. Dejó su bolso encima del escritorio cuando fue al baño. Sacó la mano del bolsillo. Tenía un manojo de llaves. Reconocí el llavero de peluche rosa. Eran las llaves de Marta. Pero entre las llaves del coche y de su casa había otra llave. Una llave plateada, pequeña, con una etiqueta roja. Se me heló la sangre. Esa era la llave maestra de la clínica, la que abría todas las puertas, incluida la del archivo de expedientes confidenciales y la del cajón donde guardo mis medicamentos recetados. «Damián, dame eso ahora mismo», ordené, poniéndome de pie. El niño cerró el puño sobre las llaves. «¿Sabe qué es lo divertido de los psicólogos, doctor?», susurró. «Que piensan que ellos hacen las preguntas». El teléfono de mi escritorio sonó, haciéndome saltar. Miré el aparato. La luz roja parpadeaba. «Línea interna». Era Marta. Contesté, sin quitarle la vista de encima al niño. «¿Sí?». La voz de Marta sonaba al borde del pánico. «Doctor, perdone que le moleste, pero no encuentro mis llaves y me falta algo más». «¿Qué te falta, Marta?» «Mi inhalador para el asma. No está en el bolso y estoy empezando a sentirme mal». Miré a Damián. El niño abrió su otra mano. En la palma sostenía el inhalador azul de Ventolin. Me miró a los ojos, con esa sonrisa vacía, y lentamente, muy lentamente, dejó caer el inhalador al suelo. Luego levantó el pie y lo pisó con fuerza. El plástico crujió y se rompió en pedazos. «Ups», dijo Damián. «Otro accidente». Rorquers, capítulo 2. El silencio de los corderos. El crujido del plástico bajo el zapato de Damián resonó como un disparo en la pequeña consulta. No perdí un segundo en discutir con él. Ni siquiera lo miré. El sonido que salía del auricular del teléfono, ese jadeo agónico de quien se ahoga en tierra firme, activó mis reflejos médicos.
Abrí el cajón de emergencias de mi escritorio, saqué un broncodilatador de repuesto y salí corriendo hacia la recepción. Dejé a Damián solo en mi despacho. Fue un error, el primero de muchos esa noche. Encontré a Marta tirada detrás del mostrador. Su rostro, habitualmente sonrosado, tenía un color violáceo terrible. Sus manos arañaban su garganta, intentando abrir una vía de aire que se había cerrado por el pánico y el asma. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, mirando al techo con terror absoluto. «Marta, mírame», le ordené, arrodillándome a su lado. Le coloqué la mascarilla en la boca y apreté el disparador. «Psh, respira. Vamos, Marta, aguanta». Pasaron 10 segundos eternos. Marta soltó un silbido agudo, una inhalación desesperada que sonó como una lija raspando hueso. «Psh, otra dosis». El color empezó a volver lentamente a sus mejillas. El pecho le bajó. Sus manos dejaron de arañar su cuello y agarraron mi bata con fuerza, temblando violentamente. «Él», susurró entre toses secas. «Él estaba aquí». «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El niño. Salió de tu despacho hace un momento. Me miró y se rió mientras yo me ahogaba. Un frío glacial me recorrió la nuca. Me levanté de un salto y miré hacia la sala de espera. Estaba vacía. Los padres de Damián no estaban. «¿Dónde están los padres?», pregunté, girándome hacia la puerta de entrada. Marta negó con la cabeza, llorando. «Se fueron. En cuanto entraste con el niño, se levantaron y se fueron. Dijeron, ya es problema suyo». Corrí hacia la puerta principal de la clínica. Empujé la barra antipánico. Estaba bloqueada. No estaba cerrada con llave. Estaba trabada desde fuera. Alguien había metido algo en el mecanismo o había colocado una cadena en las manijas exteriores. Golpeé el cristal reforzado. La lluvia azotaba la calle desierta. El coche de los padres ya no estaba. Me habían dejado encerrado. Con él. «Doctor». La voz de Marta temblaba desde el suelo. Las luces de la recepción parpadearon, una vez, 2 veces. Luego se apagaron por completo. La clínica quedó sumida en una penumbra gris, iluminada solo por los relámpagos que estallaban fuera y la luz de emergencia verde sobre la puerta bloqueada. «Quédate aquí», le susurré a Marta. «No te muevas. Voy a buscar el teléfono satelital en mi despacho. Las líneas fijas deben estar cortadas». «No me dejes sola», suplicó ella. «Tengo que hacerlo. Enciérrate aquí, detrás del mostrador. Tienes el botón de pánico bajo la mesa. Úsalo si lo ves». Volví a entrar en el pasillo que llevaba a los consultorios. El silencio era absoluto, roto solo por el trueno lejano. Mis zapatos de suela de goma no hacían ruido, pero sentía que cada respiración mía era un estruendo. Caminé pegado a la pared. Llegué a la puerta de mi despacho. Estaba abierta, tal y como la había dejado. Entré despacio, tanteando la pared en busca del interruptor, aunque sabía que no funcionaría. Un relámpago iluminó la habitación por un segundo. El sillón de pacientes estaba vacío, pero mi silla de cuero giratoria estaba de espaldas a mí, mirando hacia la ventana. «¿Damián?», pregunté. Mi voz sonó firme, autoritaria. La voz del doctor. La silla giró lentamente. Estaba vacía, pero sobre el asiento había algo. Me acerqué. Era un expediente médico. No era el de Damián. Era el expediente número 001, el expediente de mi hija, de Laura. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Laura había muerto hacía 3 años. Un accidente de tráfico. Un conductor borracho. Yo conducía. Ese expediente estaba guardado en una caja fuerte en el archivo, bajo doble llave. Nadie tenía acceso a él.
Nadie. Me acerqué al expediente con manos temblorosas. Estaba abierto por la página de la autopsia, y encima de la foto de mi hija fallecida, alguien había dejado un objeto, un pequeño coche de juguete, rojo, idéntico al que conducía yo la noche del accidente. «Es culpa tuya, papá», susurró una voz. No venía de la silla, venía de debajo de mi escritorio. Retrocedí un paso, chocando contra la estantería. «Sal de ahí, Damián, esto no es un juego». Del hueco oscuro bajo el escritorio emergieron dos manos pequeñas y pálidas. Se agarraron al borde de la madera. Luego asomó la cabeza. Damián sonreía, pero sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad animal. «Leí lo que pasó», dijo el niño, poniéndose de pie con una agilidad inquietante. «Usted no vio el camión. Estaba distraído. Estaba hablando por teléfono, ¿verdad, doctor?» «Cállate», grité. La ira superó al miedo por un segundo. Su hija gritó: «El informe dice que murió por el impacto, pero usted y yo sabemos que no fue instantáneo». Ella lloró, llamó a papá, pero papá estaba inconsciente. Damián caminó hacia mí. No tenía miedo. Era un depredador pequeño acorralando a una presa grande y herida. En su mano derecha sostenía algo metálico, un bisturí. Lo había sacado de mi botiquín. «Marta me cae bien», dijo Damián, cambiando de tema con la facilidad de un psicópata. «Pero usted es un mentiroso, doctor Luján. Dice que cura a la gente, pero ni siquiera pudo salvar a su propia sangre». «Damián, dame el bisturí, ahora». El niño ladeó la cabeza. «Venga a buscarlo». Se dio la vuelta y salió corriendo del despacho. Era rápido, increíblemente rápido. Lo escuché reírse mientras corría por el pasillo oscuro. «¿A que no me pillas?». Salí tras él. «Damián». Corrí hacia el pasillo central. Al final del corredor vi su sombra pequeña doblar la esquina hacia la zona de archivos. Lo seguí. Pero cuando doblé la esquina, me detuve en seco. El pasillo estaba bloqueado. Damián había volcado los archivadores metálicos pesados, una barricada de acero y papel en medio del corredor, y detrás de la barricada se escuchaba un sonido. El sonido de un mechero intentando encenderse. «El papel arde muy rápido, doctor», dijo la voz de Damián desde el otro lado. «Y este edificio es muy viejo, mucha madera, olía a gasolina o a alcohol». Recordé el almacén de limpieza que estaba en esa zona. Había garrafas de alcohol industrial. «No lo hagas», grité, avanzando hacia la barricada. «Nos matarás a todos». «No a todos», respondió él con calma. «Yo sé dónde está la salida de incendios del sótano. La vi en los planos de evacuación de la entrada. Tengo memoria fotográfica, ¿recuerda?» «Damián, escúchame». «No, escúcheme usted. Vamos a jugar a un juego, doctor Luján». El sonido del mechero cesó. «Tiene 10 minutos antes de que yo deje caer esta cerilla. Si logra atraparme antes, ganan usted y la gorda de recepción. Si no, bueno, será otro accidente lamentable». Escuché sus pasos alejándose, corriendo hacia las escaleras del sótano. Me quedé solo frente a la barricada empapada en alcohol. Tenía dos opciones: intentar mover los muebles pesados y arriesgarme a una chispa, o dar la vuelta por la cocina y tratar de interceptarlo en el sótano. Entonces, un grito desgarrador vino desde la recepción. Era Marta. «¡Doctor! ¡Ayuda! ¡Está aquí!». Me quedé helado. Damián me había mentido. No había bajado al sótano. Había dado la vuelta en círculo. Había ido a por la presa más fácil. Eché a correr de vuelta hacia la recepción, con el corazón latiendo en mi garganta como un tambor de guerra. Pero cuando llegué al vestíbulo, Marta ya no estaba detrás del mostrador,
Solo quedaba su zapato en el suelo y un rastro de arrastre que llevaba hacia la puerta abierta de la sala de terapia infantil, la habitación insonorizada. La puerta de la sala se estaba cerrando lentamente. Corrí y metí el pie justo antes de que se sellara. Empujé la puerta. Estaba oscuro dentro. Entré. ¿Marta? Las luces de la sala de terapia se encendieron de golpe, cegándome. Estaba solo. La sala estaba vacía. No había nadie. Ni Marta ni Damián. Solo había una silla en el centro. Y en la silla había una grabadora de voz antigua, reproduciendo una cinta en bucle. Era la voz de Marta gritando: «Doctor, ayuda, está aquí». Clic. «Doctor, ayuda, está aquí». Era una grabación. Me había atraído a una trampa. Me giré hacia la puerta. Demasiado tarde. La puerta de la sala insonorizada se cerró de golpe. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura desde fuera. Clac. Golpeé la puerta con los puños. «Damián, abre». Desde el otro lado de la puerta reforzada escuché su voz, amortiguada pero clara. «Ahora usted es el paciente, doctor. Siéntese. La terapia va a comenzar». Y entonces, por las rejillas de ventilación del techo, empezó a salir un humo blanco y denso. Nesek, capítulo 3. La sala de espera del infierno. El humo blanco bajaba desde las rejillas del techo como una cortina pesada y lechosa. No olía a incendio, olía a algo químico, dulce y picante a la vez. Una mezcla casera de productos de limpieza que me hizo toser violentamente en cuanto llenó mis pulmones. Cloro y amoníaco. Ese niño no estaba jugando con cerillas. Estaba creando gas cloramina, gas tóxico. Sabía química. Por supuesto que sabía química. Me cubrí la boca con la bata, pero mis ojos ya escocían como si me hubieran tirado ácido. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que el daño pulmonar fuera irreversible o me desmayara. Miré la puerta, blindada, imposible de derribar a hombros. Miré el espejo unidireccional en la pared lateral, ese espejo que usábamos para que los padres observaran las sesiones sin ser vistos. Era vidrio templado, duro, pero no indestructible. Agarré la silla de metal donde había estado la grabadora. Grité con rabia, canalizando todo el terror y la culpa por mi hija en un solo movimiento. ¡Crack! El vidrio se astilló en una telaraña plateada, pero no cayó. El gas se espesaba. Mi garganta se cerraba. Golpeé de nuevo. ¡Crack! Un agujero del tamaño de un puño se abrió en el centro. El aire fresco de la sala de observación entró de golpe. Golpeé una tercera vez, destrozando el marco. Me lancé a través del hueco, sin importarme los bordes afilados del cristal que quedaban en el marco. Sentí como el vidrio rasgaba la tela de mi pantalón y cortaba la piel de mis costillas. Pero el dolor era secundario. Necesitaba aire. Caí al suelo de la sala de observación, rodando sobre la alfombra. Inspiré profundamente. El aire aquí todavía estaba limpio. Me puse de pie, tambaleándome, sacándome esquirlas de vidrio de las palmas de las manos. La sangre goteaba de mis dedos, plic, plic, sobre la moqueta gris. Salí al pasillo principal. La clínica estaba en silencio. La luz de emergencia verde parpadeaba rítmicamente, creando sombras largas que parecían estirarse y contraerse como pulmones enfermos. El olor a gas empezaba a filtrarse por debajo de la puerta de la sala de terapia. «¿Damián?», susurré, agarrando un trozo de vidrio largo y afilado que se me había clavado en la manga. Ahora tenía un arma. No hubo respuesta. Solo el zumbido de la electricidad estática. Caminé hacia la recepción. Tenía que encontrar a Marta. Sabía que la grabación era un truco, pero el grito, el miedo en esa grabación era real. La había grabado antes.
Llegué al mostrador. Marta no estaba, pero había algo nuevo en la pared blanca detrás del escritorio. Un dibujo, hecho con rotulador rojo permanente, o eso esperaba que fuera. Era un monigote, un cuerpo de palitos. El monigote tenía la cabeza separada del cuerpo y debajo, escrito con una caligrafía infantil perfecta: Paciente 1, pronóstico reservado. Seguí el rastro. No era difícil. Había marcas de arrastre en el suelo de linóleo pulido, un camino húmedo y brillante que se dirigía hacia el ala este de la clínica, hacia la sala de curas y cirugía menor. A medida que me acercaba, empecé a escuchar un sonido. Música. Era una canción de cuna. Duérmete, niño, duérmete ya. Pero no la cantaba Damián. Venía de los altavoces del hilo musical del techo. Había logrado acceder al sistema de megafonía y había puesto esa canción en bucle. La voz dulce y distorsionada resonaba en los pasillos vacíos, convirtiendo mi clínica en una casa de los horrores. Llegué a la puerta doble de la sala de curas. Estaba entreabierta. Una luz blanca, cegadora, salía de dentro. La lámpara quirúrgica estaba encendida. Empujé la puerta con el pie, levantando mi trozo de vidrio. Se acabó, Damián. La escena que encontré me paralizó. Marta estaba allí. Estaba tumbada en la camilla de exploración. No estaba muerta. Al menos su pecho subía y bajaba, pero estaba atada. Cinta adhesiva industrial plateada le sujetaba las muñecas y los tobillos a los rieles de la camilla. Tenía una mordaza de gasas metida en la boca, asegurada con más cinta alrededor de la cabeza. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de lágrimas y de un terror mudo e inabarcable. Y a su lado, subido en un taburete para alcanzar la altura de la camilla, estaba Damián. Se había puesto una de mis batas blancas. Le quedaba enorme. Las mangas le colgaban por debajo de las manos y el dobladillo arrastraba por el suelo. Se había colocado una mascarilla quirúrgica que le cubría casi toda la cara, dejando solo esos ojos negros y fríos a la vista. Sobre la bandeja de instrumental metálico había alineado perfectamente sus herramientas. No eran bisturís médicos, eran cosas que había encontrado en la caja de herramientas del conserje. Un destornillador, un martillo, unas tijeras de podar oxidadas y una sierra de mano para madera. Damián levantó la vista cuando entré. No se asustó. Levantó las manos enguantadas con guantes de látex amarillos de fregar, en un gesto de exasperación teatral. «Llega tarde, colega», dijo con voz amortiguada por la mascarilla. «La anestesia ya está haciendo efecto, pero vamos a necesitar que sujete al paciente. Se mueve mucho». «Aléjate de ella», gruñí, avanzando paso a paso. La sangre me goteaba de la mano, manchando el suelo inmaculado. «Suelta eso ahora mismo». Damián tomó el martillo, lo sopesó en su mano pequeña. Luego lo bajó con un golpe seco, ¡clan!, sobre la bandeja de metal a centímetros de la oreja de Marta. Marta se sacudió violentamente, soltando un gemido ahogado a través de la mordaza. «¡Quieto!», gritó Damián. Su voz cambió. Ya no era suave. Era un chillido histérico e imperativo. Un paso más y le rompo la rótula. Sé exactamente dónde golpear para que nunca vuelva a caminar. Me detuve. Estaba a 3 metros, demasiado lejos para abalanzarme antes de que él bajara el brazo. Y viendo sus ojos, supe que lo haría. No dudaría ni un microsegundo. «Damián», intenté calmar mi voz, volver al tono terapéutico, aunque todo mi cuerpo temblaba de adrenalina. «¿Por qué haces esto? Marta no te ha hecho nada. Ella te dio un caramelo. Marta es parte del problema», respondió él, volviendo a su tono calmado y gélido. «Ella sonríe a todo el mundo.
Miente, dice, todo va a salir bien a la gente que viene aquí llorando. Es una farsante, y a los farsantes hay que arreglarlos. Acarició la frente sudorosa de Marta con el guante de goma amarillo. Vamos a ver qué hay dentro de su cabeza, doctor. Literalmente. Quizás encontremos donde guarda las mentiras. Damián, escúchame. Tú no quieres hacer esto. Estás enfadado. Tus padres te dejaron aquí. Mis padres me dejaron aquí porque me tienen miedo, me interrumpió, golpeando la camilla con el martillo de nuevo. Porque saben lo que soy. ¿Y qué eres? Damián se bajó la mascarilla lentamente. Sonrió. Soy la evolución, doctor Luján. Ustedes tienen conciencia, tienen culpa, tienen miedo a la oscuridad. Yo no tengo nada de eso. Yo soy libre. Dejó el martillo y agarró las tijeras de podar. Abrió las hojas oxidadas. Chac, chac. Las acercó a los dedos de la mano izquierda de Marta. Vamos a empezar con una amputación menor, el dedo anular. Así ya no podrá llevar ese anillo de casada tan feo. ¡No!, grité. Me lancé hacia adelante. No me importó el martillo, no me importó la amenaza. Damián reaccionó con una velocidad sobrenatural. No atacó a Marta. Me lanzó las tijeras a la cara. Las esquivé por instinto, pero una de las hojas me rozó la mejilla, abriendo un tajo caliente. Las tijeras chocaron contra la pared detrás de mí. Aprovechando mi momento de ceguera por el dolor, Damián saltó del taburete y corrió hacia la otra puerta de la sala, la que daba al pasillo de servicio. Pero antes de salir, golpeó un interruptor en la pared. Las luces de la sala de curas se apagaron. Quedamos en la oscuridad total. «¡Marta!», grité, tanteando en la negrura hasta tocar la camilla. «¿Estás bien?». Toqué su brazo. Estaba temblando incontrolablemente. Busqué la cinta en sus muñecas y empecé a rasgarla con mis uñas y con el trozo de vidrio que aún tenía en la mano. «Ya está, ya te tengo. Voy a sacarte de aquí». Liberé sus manos. Marta se arrancó la mordaza, tosiendo y vomitando bilis por el miedo. «¡Tiene un bisturí!», gritó ella entre sollozos. «Doctor, se llevó un bisturí de verdad. Dijo que iba a cortarme los párpados para que no pudiera cerrar los ojos». La abracé en la oscuridad para que dejara de gritar. «Shh, ya pasó. Se ha ido. Tenemos que salir». De repente, la luz de la lámpara quirúrgica se encendió de nuevo, pero no con su luz blanca normal. Alguien había puesto un filtro rojo o había manchado el cristal. La luz era de color sangre y no nos iluminaba a nosotros. El haz de luz apuntaba a la pared del fondo. Allí, pegadas con cinta adhesiva, había docenas de fotos. Me acerqué, arrastrando a Marta conmigo. Eran fotos mías, fotos tomadas desde lejos. Yo saliendo de mi casa, yo comprando el pan, yo visitando la tumba de mi hija en el cementerio. Fotos de hace semanas, meses. Damián no había llegado hoy por casualidad. Damián me había estado vigilando. Y en el centro de todas las fotos había una nota escrita en un papel amarillo de receta médica. Capítulo 4. La autopsia. «Doctor», susurró Marta, señalando hacia el pasillo de servicio por donde había huido el niño. «Escuche». Desde la oscuridad del pasillo se oía un sonido mecánico. «Rrrr». Era el sonido del ascensor de carga subiendo desde el sótano. Pero el ascensor de carga no funcionaba sin una llave especial, la llave que Damián había robado. El ascensor se detuvo en nuestra planta. Las puertas se abrieron con un ding metálico que resonó como una campana fúnebre. Y de dentro del ascensor rodó algo hacia el pasillo. Una silla de ruedas, vacía, pero en el asiento había un iPad encendido. Me acerqué con cautela, dejando a Marta apoyada en la pared.
Miré la pantalla. Era una transmisión en vivo. Mostraba el interior de una casa. Reconocí el papel pintado de flores azules. Reconocí el cuadro torcido en el recibidor. «Dios mío», murmuró Marta, mirando la pantalla por encima de mi hombro. «Doctor, esa es su casa». En la pantalla, la cámara avanzaba por mi pasillo. Se oía la respiración agitada de quien sostenía la cámara. Una mano pequeña entró en el plano y abrió la puerta de un dormitorio. En la cama, durmiendo plácidamente ajena a todo, estaba mi esposa, y la voz de Damián salió por los altavoces del iPad. «Si quiere salvar a la que queda, doctor, venga al sótano, solo, y traiga su kit de cirugía. Vamos a ver quién opera mejor». Capítulo 4. El juramento hipocrático. Dejé a Marta en el suelo del pasillo, llorando en silencio. No había tiempo para consuelos, no había tiempo para llamar a la policía. Cada segundo que pasaba, ese monstruo de 9 años tenía el control de mi vida. Agarré la bolsa de cuero con mi kit de cirugía menor. Pesaba. Dentro estaban los instrumentos que había usado para curar durante 20 años. Ahora parecían armas. Corrí hacia las escaleras del sótano. La puerta de metal chirrió al abrirse, revelando una boca negra que exhalaba aire frío y viciado. Bajé. Mis pasos resonaban en la escalera de hormigón. Cloc, cloc, cloc. A medida que descendía, la temperatura bajaba drásticamente. El olor a productos químicos se mezclaba con el hedor a óxido y tierra mojada. Llegué al rellano del sótano. El pasillo era largo, iluminado por bombillas desnudas que colgaban de cables sueltos, oscilando levemente por las corrientes de aire. Las sombras bailaban en las paredes, estirándose y encogiéndose. Al final del pasillo, la puerta de la sala de calderas estaba abierta. Salía una luz cálida, naranja, y música, música clásica. El lago de los cisnes. Caminé hacia la luz. Apreté el mango del bisturí que llevaba escondido en la manga hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Entré. La sala de calderas era enorme, dominada por el horno central y las tuberías que serpenteaban por el techo como intestinos de metal. En el centro de la sala, Damián había preparado su escenario. Había arrastrado una mesa de metal vieja y oxidada hasta el centro, justo debajo de la luz más fuerte. Sobre la mesa estaba el iPad, apoyado contra una caja de herramientas. En la pantalla, mi esposa seguía durmiendo. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. La imagen era nítida. Se veía la lluvia golpeando la ventana de nuestro dormitorio. Damián estaba sentado al otro lado de la mesa, en una silla alta. Balanceaba las piernas. Comía una manzana. Crack, crunch. El sonido de sus mordiscos era obscenamente fuerte sobre la música de Tchaikovsky. «Puntual», dijo Damián, con la boca llena. «Eso es importante en un cirujano». «Suelta el teléfono», dije, mi voz resonando en la sala vacía. «Deja a mi esposa en paz. Estoy aquí. Soy yo a quien quieres». Damián tragó. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «Por supuesto que la quiero a ella, doctor. Ella es su talón de Aquiles, su punto de presión. Sin ella, usted solo es un hombre triste, con un título en la pared». Sacó algo de su bolsillo, un control remoto pequeño. Parecía el mando de un garaje. Tenía un solo botón rojo. «He instalado un pequeño dispositivo en su casa», explicó, girando el mando entre sus dedos. «En la cocina, conectado a la tubería del gas. Si pulso este botón, una chispa saltará. Y ¡boom!, su preciosa casa y su preciosa esposa se convertirán en cenizas». Miré la pantalla. Mi esposa se movió en sueños. «Estás mintiendo», dije, aunque el sudor frío me bañaba la espalda. «Un niño de 9 años no puede hacer eso».
Un niño de 9 años que tiene un coeficiente intelectual de 145 y acceso a Internet sin supervisión puede hacer muchas cosas, doctor. ¿Quiere probar? Su dedo se posó sobre el botón. ¡No!, grité, dando un paso adelante. ¡Quieto! Damián levantó el mando. Si da un paso más, la mato. Si intenta lanzarme algo, la mato. Me detuve. Estaba atrapado. ¿Qué quieres?, pregunté, derrotado. Damián señaló la mesa de metal entre nosotros. Quiero ver si tiene lo que hay que tener para salvarla. Quiero ver cuánto está dispuesto a sacrificar. Señaló mi bolsa de médico. Ábrala. Obedecí. Puse la bolsa sobre la mesa y la abrí. El instrumental brilló bajo la luz naranja. Saqué el bisturí número 10. Lo saqué. Bien, dijo Damián, sus ojos negros brillando con excitación. Ahora, doctor, quiero que haga una operación, pero el paciente es usted. Extendió su propia mano izquierda, palma hacia arriba. Quiero que ponga su mano izquierda sobre la mesa y quiero que se corte el nervio mediano, justo en la muñeca. Quiero que inutilice su mano para siempre. Quiero ver cómo destruye su don para salvar su amor. El horror me golpeó como un puño físico. Como cirujano y médico, mis manos eran mi vida. Cortar el nervio mediano significaba perder la movilidad, la sensibilidad. Significaba el fin de mi carrera. Pero en la pantalla, mi esposa dormía sobre una bomba de gas. Tiene 10 segundos, dijo Damián, empezando a contar. 10, 9. Miré mi mano, miré el bisturí, miré la pantalla. 8, 7. No tenía elección. Coloqué mi mano izquierda sobre la mesa fría y oxidada. Levanté el bisturí con la derecha. Mi mano temblaba violentamente. 6, 5. Acerqué la hoja a mi muñeca. Sentí el filo frío contra la piel. 4. Cerré los ojos. Pensé en Laura, mi hija muerta. Pensé en mi esposa. No podía perder a nadie más. Presioné. La sangre empezó a brotar. El dolor fue agudo. 3. Damián se rió. Una risa suave, encantada. Abrí los ojos por el dolor y entonces vi algo en la pantalla del iPad. En la imagen, detrás de la ventana del dormitorio, se veía un árbol, un roble grande que tenemos en el jardín. El roble estaba quieto, completamente quieto. Pero fuera, en la calle, aquí y en mi casa, había una tormenta. El viento aullaba. En la pantalla, las ramas no se movían y la lluvia en el cristal era un bucle. La misma gota recorría el mismo camino cada 3 segundos. Era una grabación. La furia estalló en mi cerebro, borrando el dolor de mi muñeca y el miedo. No pensé. Rugí. Me abalancé sobre la mesa. Damián no se lo esperaba. Estaba demasiado concentrado en mi sangre. Su dedo presionó el botón rojo del mando por reflejo, pero no me importó. Sabía que era mentira. La mesa de metal volcó, tirando el iPad y la bolsa médica al suelo con un estruendo ensordecedor. Agarré a Damián por el cuello de la bata blanca. Era pequeño, frágil. Lo levanté en el aire y lo estampé contra la pared de ladrillo. Su cabeza rebotó con un sonido seco. El mando a distancia cayó de su mano y se deslizó por el suelo. ¿Dónde está ella?, grité, apretando mis dedos alrededor de su garganta pequeña. ¿Dónde está mi mujer? Damián no luchó, no intentó golpearme. Colgaba de mi mano, con los pies pataleando en el aire. Su cara empezó a ponerse roja, pero estaba sonriendo. Esa maldita sonrisa vacía y superior. Está, dijo con voz estrangulada. Cerca. Apreté más fuerte. Dímelo, o te juro que te mato aquí mismo. Damián señaló con un dedo tembloroso hacia el fondo de la sala, hacia el horno de la caldera. La puerta de hierro fundido del horno estaba cerrada, pero el interior rugía con el fuego. «Tiene frío», susurró el niño. Le dije,
que se calentara. Solté a Damián. Cayó al suelo como un saco de patatas, tosiendo y agarrándose la garganta. No me importó si escapaba. Corrí hacia el horno. El calor era insoportable a medida que me acercaba. La puerta de hierro irradiaba una temperatura infernal. Agarré la manija con la mano envuelta en mi propia bata para no quemarme. Tiré. La puerta se abrió, escupiendo una lengua de fuego y humo. Miré dentro. No había nadie, solo llamas azules y naranjas lamiendo las paredes de ladrillo refractario. Estaba vacío. ¿Buscaba esto?, dijo la voz de Damián a mis espaldas. Me giré. Damián ya no estaba en el suelo. Estaba de pie junto a un gran congelador industrial, de esos horizontales que se usan para guardar cadáveres antes de la autopsia o muestras biológicas. Tenía la mano puesta sobre la tapa pesada del congelador y en la otra mano tenía el iPad que había recogido del suelo. Giró la pantalla hacia mí. El video ya no era el dormitorio, era una cámara oscura, granulada. Mostraba el interior de una caja cerrada. Se veía una cara, la cara de mi esposa, pálida, azulada, con escarcha en las pestañas. Sus ojos estaban abiertos mirando a la nada. No se movía. Le dije que era un tema de temperatura, doctor, dijo Damián suavemente. Pero me equivoqué de extremo. No era fuego, era hielo. Levantó la tapa del congelador. Una nube de vapor frío salió del interior. Bienvenido a la morgue familiar, dijo el niño. Creo que llegamos justo a tiempo para declarar la hora de la muerte. Contra, capítulo 5. El diagnóstico final. El vapor frío me quemó la cara cuando me incliné sobre el congelador. Dentro, encogida en posición fetal sobre bolsas de hielo industrial, estaba Elena, mi esposa. Sus labios eran azules. Su piel tenía ese tono grisáceo, translúcido, que los médicos aprendemos a temer en el primer año de carrera. En sus pestañas había pequeños cristales de hielo. No grité. El grito se me quedó atascado en el pecho, una bola de alambre de espino que me impedía respirar. Metí los brazos en el frío. La abracé. Estaba rígida. Tiré de ella con una fuerza que no sabía que tenía, sacando su cuerpo inerte del ataúd de metal y depositándolo en el suelo sucio de la sala de calderas. Elena, Elena, por favor. Busqué el pulso en su cuello. Mis dedos, entumecidos y manchados con mi propia sangre, presionaron la arteria carótida. Nada. Silencio bajo la piel. Acerqué mi oído a su boca. No había aliento. Comencé la reanimación. 1, 2, 3, 4. Presioné su pecho. Mis costillas rotas dolían con cada empuje, pero no me detuve. 1, 2, 3, 4. Le insuflé aire en la boca. Sus labios sabían a escarcha y a muerte. «Es inútil, doctor», dijo Damián. Estaba de pie a mi lado, mirándome con una curiosidad científica, con la cabeza ligeramente ladeada. No había huido. No había intentado atacarme por la espalda. Solo observaba. La hipotermia severa detiene el corazón en minutos. Lleva ahí casi una hora. Técnicamente es un cubo de hielo con forma humana. «¡Cállate!», rugí, bombeando el pecho de Elena una vez más. Crack. Oí romperse una costilla. No importaba. Tenía que bombear. «Es poético, ¿no cree?», continuó el niño, ignorando mi furia. «Usted conducía cuando murió su hija. Usted operaba cuando murió su esposa. Todo lo que toca, doctor Luján, se rompe». Me detuve. Mis manos se quedaron congeladas sobre el pecho de mi mujer. La verdad de sus palabras se clavó en mi cerebro más profundo que cualquier bisturí. Miré el rostro de Elena. Ya no estaba ahí. Se había ido con Laura. Lentamente me levanté. El sonido de la caldera rugiendo llenaba mis oídos, mezclándose con un zumbido rojo de ira pura. Me giré hacia Damián.
El niño no retrocedió. Me miró a los ojos y sonrió. Esa maldita sonrisa. Dejó caer el iPad al suelo. La pantalla se rompió. Levantó los brazos como esperando un abrazo. «Hazlo», susurró. «Cúrame». Me lancé sobre él. Mis manos, las manos de un sanador, se cerraron alrededor de su cuello delgado. Lo tiré al suelo. Apreté. Sentí su tráquea bajo mis pulgares. Sentí su pulso acelerado, la vida latiendo furiosa bajo su piel pálida. Damián no luchó. Me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, y su sonrisa se ensanchaba a medida que se le acababa el aire. Quería matarlo. Quería apagar esa luz negra en sus ojos. Quería borrarlo del mundo. «¡Policía! ¡Alto!». El grito vino de la entrada del sótano. Luces de linternas tácticas cortaron la oscuridad, cegándome. Pasos pesados de botas corriendo hacia nosotros. «¡Suéltelo! ¡Manos arriba!». No lo solté. Apreté más fuerte. Un segundo más. Solo necesitaba un segundo más. Sentí un impacto brutal en el costado. Una bota. Luego otra. Me arrancaron de encima de Damián. Me golpearon la cara contra el suelo de cemento. Sentí el frío del metal de las esposas cerrándose alrededor de mis muñecas. «Tenemos al sospechoso», gritó un oficial. «Solicitamos paramédicos. Hay una mujer y un menor heridos». Desde el suelo, con la cara aplastada contra la suciedad, giré la cabeza. Vi a Damián. Un oficial de policía lo estaba ayudando a sentarse. El niño tosía, llevándose las manos al cuello marcado por mis dedos. Y entonces Damián empezó a llorar. No era el llanto falso y burlón de antes. Era un llanto desgarrador, terrorífico, de un niño asustado. «Quería matarme», sollozó Damián, aferrándose al chaleco antibalas del policía. El doctor se volvió loco, mató a la enfermera, metió a esa señora en el congelador. Dijo que yo era el siguiente. «Tranquilo, hijo, ya pasó», le consolaba el policía, acariciándole el pelo. «Estás a salvo». «No», grité, escupiendo sangre. «Miente. Él lo hizo. Revisen las cámaras». Damián me miró por encima del hombro del policía. Sus lágrimas seguían cayendo, pero sus ojos estaban secos y fríos como el desierto. Me guiñó un ojo. 6 meses después, la habitación es blanca, no color crema como mi consulta. Blanca, pura, acolchada. No tengo ventanas, solo un espejo irrompible. Dicen que sufro un brote psicótico inducido por el duelo no resuelto. Dicen que me disocié, que creé una fantasía para justificar mis actos. Marta sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. El trauma le robó la voz. Cuando la policía le preguntó, solo pudo señalarme a mí y llorar. Supongo que ver a su jefe cubierto de sangre, con un bisturí en la mano, fue suficiente para convencerla de la narrativa oficial. Las cámaras de seguridad. Damián tenía razón. El sistema se reinició misteriosamente esa noche. Los servidores se borraron. Solo quedaron las imágenes del final. Yo estrangulando a un niño de 9 años junto al cadáver de mi esposa. Hoy me han dejado ver la televisión en la sala común. Era un reportaje especial sobre niños supervivientes. Y allí estaba él, Damián. Estaba sentado en un sofá, en un plató de televisión brillante. Llevaba un jersey azul y parecía un ángel. A su lado, una pareja joven le sostenía la mano, sus nuevos padres adoptivos. El titular debajo decía: «El milagro del niño que sobrevivió a la noche del terror». La presentadora le acercó el micrófono. «Damián, eres muy valiente. Después de todo lo que pasaste, ¿qué te gustaría ser de mayor?». Damián miró a la cámara. Me miró a mí, a través de la pantalla, en mi sala acolchada. Sonrió. Esa sonrisa imperceptible que solo yo conozco. «Quiero ser psiquiatra», dijo con su voz dulce.
Quiero ayudar a la gente a liberar lo que llevan dentro. La presentadora y el público aplaudieron emocionados. Yo empecé a gritar. Grité hasta que los enfermeros vinieron con la inyección. Mientras la aguja entraba en mi brazo y el mundo se volvía negro, supe la verdad. Yo no fui su primera víctima y definitivamente no seré la última. El doctor ha terminado su turno, pero Damián acaba de empezar a operar.